Descubrí que mi mejor amiga se casó con mi ex y lo que hice la dejó sin palabras. Mi mejor amiga me traicionó de la peor forma posible. Se casó con el hombre que yo amé durante 5 años. Y cuando me enteré, lo que hice fue tan inesperado que ella no pudo ni responderme. Quédate porque esta historia te va a dejar pensando durante días. Todo comenzó en una ciudad pequeña del norte de Argentina, en un pueblo donde todos se conocían y donde los secretos duraban lo mismo que dura una flor cortada sin agua. Muy poco. Yo me llamo Carolina, una mujer de 32 años, cabello castaño oscuro largo hasta media espalda, ligeramente ondulado en las puntas, ojos color miel que brillan con la luz del sol, piel morena clara salpicada de pecas sutiles sobre la nariz, manos delgadas, siempre con restos de tierra debajo de las uñas, vestida con una camisa de lino beige arremangada hasta los codos y jeans gastados. Tengo 32 años y durante toda mi vida creí que había dos cosas en las que podía confiar sin dudar: mi amistad con Renata y mi relación con Alejandro. Las dos cosas me las arrebató la misma persona. Y lo más doloroso no fue perderlas, sino descubrir que llevaban meses creciendo a mis espaldas como una enredadera que trepa por una pared sin que nadie la note. Silenciosa, persistente, devorando todo lo que encuentra a su paso. Pero antes de contarte lo que pasó, necesito que entiendas de dónde venimos Renata y yo, porque sin ese contexto esta historia no tiene la profundidad que merece. Nos conocimos a los 7 años en la escuela primaria, un martes de marzo que olía a tierra mojada porque había llovido toda la noche anterior. Ella, Renata, una niña de cabello negro lacio recogido con una cinta verde que se le caía todo el tiempo, ojos grandes color verde oscuro, piel clara como porcelana, mejillas redondas con un rubor natural, vestida con guardapolvo blanco de escuela y zapatos negros de charol. Llegó nueva al pueblo porque su familia se había mudado desde Córdoba, y recuerdo perfectamente que la maestra la sentó a mi lado, y lo primero que me dijo fue: ¿Es verdad que aquí hay vacas en la calle? Y yo me reí tanto que casi me caigo de la silla. Desde ese momento fuimos inseparables, como dos raíces que crecen juntas debajo de la tierra y se entrelazan tanto que ya no sabes dónde termina una y empieza la otra. Pasamos juntas la primaria, la secundaria, los primeros novios que no duraban más de 2 semanas, las fiestas de 15, los exámenes finales, las noches llorando por cosas que ahora parecen insignificantes, pero que en ese momento sentíamos como el fin del mundo. Renata, ya adolescente, con su cabello negro lacio cayéndole hasta los hombros, los ojos verde oscuro delineados con lápiz, labios carnosos que siempre tenían brillo, complexión curvilínea que empezaba a definirse, vestida con remera de banda y jean ajustado. Era la persona que me conocía mejor que nadie. Sabía exactamente cuándo estaba mintiendo con mi sonrisa. Sabía que me daba miedo la oscuridad, aunque yo jamás lo admitiera en voz alta. Sabía que mi mayor sueño era tener un vivero propio lleno de plantas exóticas, porque desde chica me fascinaba la botánica. Y ahí es donde entra algo que necesito que sepas, porque es fundamental para entender todo lo que viene después. Las plantas no solo eran mi pasión, eran mi refugio, mi forma de entender el mundo y de procesar las emociones. Cuando algo me dolía, yo plantaba. Cuando algo me alegraba, yo plantaba. Cuando no sabía qué hacer con lo que sentía, metía las manos en la tierra y dejaba que el contacto con algo vivo me devolviera la calma. Mi abuela Elvira, una mujer menuda de cabello blanco como algodón recogido en un rodete prolijo, sujeto con horquillas de bronce, arrugas profundas en las mejillas que se acentuaban cuando sonreía, ojos marrones cálidos y pequeños que irradiaban una sabiduría tranquila, piel curtida por décadas de sol, vestida con un delantal floreado de tela de algodón sobre un vestido sencillo color celeste, manos nudosas y fuertes con tierra permanentemente incrustada en los pliegues. Que en paz descanse. Fue quien me enseñó que cada planta tiene su propio lenguaje y que si aprendes a escucharlas, te enseñan cosas sobre la vida que ningún libro te puede explicar. Ella tenía un jardín enorme en la parte trasera de su casa donde cultivaba de todo: tomates, albahaca, lavanda, rosales que tenían más de 30 años y que florecían cada primavera con una puntualidad que daba envidia. Me pasaba las tardes enteras ahí con ella, aprendiendo a reconocer cuando una planta necesitaba más agua por el color de sus hojas, cuando necesitaba más sol por la inclinación de sus tallos,
cuándo había que podarla para que creciera más fuerte. Mi abuela Elvira, con su delantal floreado manchado de tierra y sus manos nudosas sosteniendo una tijera de podar, decía que las plantas son las maestras más pacientes del mundo, porque repiten la lección todas las primaveras hasta que finalmente la entiendes. También me enseñó que podar no es lastimar, que a veces hay que cortar lo que ya no sirve para que la planta pueda dirigir su energía hacia lo que sí tiene futuro. Y esa lección, que en ese momento me parecía solo de botánica, resultó ser una de las lecciones más importantes que iba a necesitar en mi vida adulta. Así que cuando cumplí 22 años y conocí a Alejandro, un hombre alto de 1,85 m, cabello castaño claro ondulado que le caía sobre la frente, barba de 3 días que le daba un aire despreocupado, ojos azul grisáceo profundos y atentos, mandíbula marcada, hombros anchos de quien trabaja con las manos, vestido con una camisa a cuadros azul y verde con las mangas enrolladas, jeans desgastados y botas de campo cubiertas de barro. En una feria agrícola donde yo, Carolina, con mi cabello castaño oscuro recogido en una trenza desprolija, una remera blanca manchada de tierra, delantal de mezclilla con bolsillos llenos de etiquetas y un sombrero de paja ladeado. Estaba vendiendo suculentas que cultivaba en el patio de mi casa. Sentí que la vida me estaba regalando la última pieza del rompecabezas. Él era veterinario, recién recibido. Amaba los animales y la naturaleza tanto como yo. Y la primera vez que Alejandro, con sus ojos azul grisáceo abiertos de asombro y una sonrisa genuina que le marcaba un hoyuelo en la mejilla derecha, visitó mi pequeño invernadero improvisado, me dijo que nunca había visto a alguien hablarle a las plantas con tanta ternura. Me enamoré de él como se enamora una enredadera de su soporte. Lentamente, envolviendo cada parte de mi vida hasta que ya no podía imaginarme sin él. Los primeros 2 años fueron maravillosos. De esos que guardas en la memoria como quien guarda semillas en un frasco de vidrio para plantarlas en la temporada correcta. Alejandro, con su camisa a cuadros arremangada y tierra en los antebrazos, me acompañaba a buscar esquejes los domingos por la mañana. Recorríamos viveros de pueblos vecinos buscando variedades raras de helechos o aroides que yo pudiera propagar, y juntos pasábamos horas en el invernadero experimentando con sustratos y técnicas de cultivo. Él me ayudó a construir un invernadero de verdad en el terreno que heredé de mi abuela. Levantamos la estructura juntos un fin de semana largo de octubre, con las manos llenas de tierra y el sol pegándonos en la espalda. Y recuerdo que cuando terminamos y pusimos la primera planta adentro, un ficus lirata con hojas enormes que parecían violines verdes, los dos nos quedamos mirándolo como si fuera un hijo recién nacido. Juntos soñábamos con abrir un vivero que combinara plantas ornamentales con una pequeña clínica veterinaria, un lugar donde la gente pudiera llevar a sus mascotas al médico y de paso volver a casa con un potos nuevo para el living. Era un sueño hermoso, como esas flores que solo abren de noche y que muy pocas personas tienen la suerte de ver. Renata, ya adulta, con su cabello negro lacio hasta los hombros perfectamente alisado, ojos verde oscuro maquillados con sombra tenue, labios carnosos pintados de un rosa suave, complexión curvilínea enfundada en una blusa de seda borgoña y pantalón de vestir negro, uñas arregladas de color nude. Por su parte, estaba presente en todo. Era la amiga que llegaba con café cuando nos quedábamos trabajando hasta tarde en el invernadero, la que me ayudaba a etiquetar las macetas en las ferias, la que organizaba las cenas donde los tres nos juntábamos a hablar de proyectos y de futuro. A veces los tres salíamos juntos los sábados a la noche. Íbamos a cenar a la parrilla del pueblo o nos quedábamos en casa viendo películas. Y yo, Carolina, con mi pelo castaño oscuro suelto cayéndome por los hombros, una remera holgada y el mate en la mano, miraba a Renata y a Alejandro riéndose de algo, y pensaba que era la persona más afortunada del mundo por tener a las dos personas que más quería en la misma habitación, llevándose bien, siendo parte de mi vida. Yo confiaba en ella de la misma forma en la que confías en que el sol va a salir mañana, con esa certeza absoluta que no necesita pruebas ni explicaciones. Pero aquí viene algo que me costó mucho tiempo aceptar y que ahora puedo decir con la claridad que da la distancia. Las señales siempre estuvieron ahí. Yo simplemente elegí no verlas, como cuando una planta empieza a mostrar manchas amarillas en las hojas y tú te dices que es solo el cambio de estación, que ya se le va a pasar, que no es nada grave. La primera señal apareció en el tercer año de mi relación con Alejandro. Empecé a notar que cuando Renata,
con su cabello negro lacio brillante recién planchado, ojos verde oscuro resaltados con delineador negro, labios pintados de rojo intenso en lugar de su rosa habitual, un vestido ajustado color esmeralda que nunca le había visto y tacones altos que no tenían sentido para una tarde de mate. Venía a casa. Se arreglaba más de lo normal. Se maquillaba, se ponía perfume, elegía ropa que normalmente no usaba para una simple tarde de mate entre amigas. Al principio pensé que era porque había empezado a salir con alguien y quería verse bien todo el tiempo, pero nunca mencionaba a nadie. Y cuando yo le preguntaba, ella cambiaba de tema con una habilidad que en ese momento no me llamó la atención, pero que ahora reconozco como el mecanismo de alguien que está escondiendo algo grande. La segunda señal fue que Alejandro, con su barba de 3 días más descuidada que de costumbre, los ojos azul grisáceo esquivando mi mirada, la camisa a cuadros con un botón de más desabrochado, olor a un perfume dulce y floral que no era el mío. Comenzó a llegar tarde del trabajo con excusas que sonaban razonables, pero que tenían algo que no encajaba, como cuando encuentras una planta que parece sana por fuera, pero al sacarla de la maceta, descubres que las raíces están completamente podridas. Decía que había tenido una emergencia con un animal, que se había quedado haciendo papeleo, que había parado a comprar algo para la cena, pero las horas no cuadraban. Y a veces llegaba con un olor a perfume que no era el mío y que yo elegía ignorar porque la alternativa era demasiado aterradora. La tercera señal, y esta fue la más dolorosa, fue que Renata, con sus ojos verde oscuro cada vez más evasivos, respondiendo mensajes sin mirarme, jugando con un mechón de su cabello negro cada vez que yo hacía una pregunta incómoda, dejó de contarme cosas. Ella, que siempre me contaba todo con detalle, cada discusión con su madre, cada drama en el trabajo, cada pensamiento random que se le cruzaba por la cabeza, empezó a responderme con monosílabos y a cancelar nuestras tardes de mate con excusas cada vez más elaboradas. Me decía que estaba cansada, que tenía mucho trabajo, que no se sentía bien, y yo le preguntaba si pasaba algo y ella me decía que no con una sonrisa que ahora entiendo que era la sonrisa de alguien que está cargando un secreto tan pesado que le cuesta sostener la cara. Yo las tres señales las vi. Las registré en mi cabeza como quien nota una mancha de humedad en el techo, pero decide no llamar al plomero porque tiene miedo de lo que pueda encontrar. Y las archivé en ese cajón mental donde guardamos las cosas que nos dan miedo enfrentar. Pasaron los meses y la distancia entre Alejandro, cada vez más callado, con la mirada azul grisácea perdida en el celular durante la cena, y yo fue creciendo como crece el musgo en una pared húmeda, despacio pero imparable. Las conversaciones se volvieron rutinarias. Los planes de futuro se fueron difuminando como se difumina el verde de una hoja cuando le falta nitrógeno. Y los silencios entre nosotros se hicieron cada vez más largos y más pesados. Una noche de junio, mientras yo, Carolina, con el pelo castaño oscuro recogido en un rodete desordenado, un suéter gris demasiado grande que me llegaba hasta los muslos, las manos cubiertas de sustrato húmedo, trasplantaba una orquídea phalaenopsis que necesitaba una maceta más grande, porque sus raíces aéreas ya no cabían y se desbordaban por los costados buscando desesperadamente más espacio. Alejandro, de pie en el marco de la puerta del invernadero, con su camisa a cuadros sin meter, los ojos azul grisáceo clavados en el suelo, las manos en los bolsillos y los hombros tensos. Me dijo que necesitábamos hablar. Esas tres palabras, necesitamos hablar, son como una helada tardía que llega cuando tus plantas ya empezaron a brotar. Destruye todo en una sola noche lo que tardó meses en crecer. Me dijo que ya no sentía lo mismo, que me quería pero no me amaba, que necesitaba espacio para encontrarse a sí mismo. Usó todas las frases genéricas que usan las personas cuando no quieren decirte la verdadera razón por la que se van. Esas frases que suenan consideradas, pero que en realidad son la forma más cobarde de evitar la verdad. Yo lloré. Claro que lloré. Lloré como no había llorado en años, con ese llanto profundo que te sale del estómago y que sientes que te va a partir en dos. Pero también hice lo que siempre hacía cuando algo me dolía. Al día siguiente me levanté temprano, antes de que saliera el sol, cuando el jardín todavía estaba cubierto de rocío y el silencio era tan completo que podías escuchar a las lombrices moverse debajo de la tierra. Y planté. Planté un jazmín del cabo en el jardín, justo al lado de la ventana de mi cuarto, porque mi abuela Elvira,
con su voz suave y sus ojos marrones cálidos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Decía que el jazmín absorbe las penas y las convierte en perfume, y yo necesitaba desesperadamente que algo hermoso saliera de tanto dolor. El jazmín del Cabo es una planta especial. Tiene hojas de un verde oscuro brillante que parecen enceradas, y cuando florece produce unas flores blancas con un aroma tan intenso que puede perfumar una habitación entera. Pero lo más interesante del jazmín del Cabo es que sus flores se vuelven amarillas cuando envejecen. No se caen frescas. Cambian de color como señal de que ya cumplieron su ciclo. Y eso siempre me pareció una metáfora hermosa de cómo el tiempo transforma las cosas sin destruirlas. Y si vos también alguna vez plantaste algo en medio del dolor, si alguna vez metiste las manos en la tierra o en cualquier cosa que te salvara cuando sentías que el mundo se caía, déjame un like y contame en los comentarios qué fue lo que te sostuvo en tu peor momento, porque esta historia recién empieza y lo que viene te va a dejar sin palabras. Así que si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Hacelo antes de que se me olvide decírtelo porque después me meto tanto en la historia que no voy a parar. Las semanas siguientes fueron terribles, de esas que sobrevives más que vives, donde cada día se siente como caminar por un desierto sin saber si hay un oasis adelante o si simplemente vas a seguir caminando hasta que las fuerzas se acaben. Recuerdo que durante esas semanas yo, Carolina, con ojeras profundas marcadas bajo mis ojos color miel, el pelo castaño oscuro sin lavar recogido en un nudo desprolijo, una camiseta arrugada y pantalones de chándal, descalza sobre la tierra fría del invernadero. Miraba mis plantas con una envidia que nunca había sentido antes, porque ellas seguían creciendo sin importarles nada. El potos de la cocina seguía sacando hojas nuevas. La monstera del living seguía desplegando sus hojas fenestradas con esos agujeros característicos que tienen una función biológica fascinante porque permiten que la luz pase a través de ellas y llegue a las hojas inferiores. Y los cactus del invernadero seguían ahí, impasibles, almacenando agua en sus tejidos como si supieran que las sequías siempre llegan y que la única forma de sobrevivirlas es estar preparado. Yo quería ser como ellos. Quería tener esa capacidad de seguir adelante sin que el dolor me frenara. Pero en ese momento no podía, porque el dolor humano es diferente al estrés vegetal. El dolor humano tiene memoria, y la memoria es lo que hace que duela cada mañana cuando te levantas. Y por un segundo olvidas que ya no estás con esa persona y después te acuerdas. Y es como si te rompieran el corazón de nuevo. Cada día, a la misma hora, con la misma intensidad. Pero Renata, con su cabello negro lacio suelto sobre los hombros, los ojos verde oscuro llenos de una preocupación que yo creía genuina, vestida con un jean y un buzo cómodo de algodón gris, cargando una bolsa de supermercado con comida, estuvo ahí, o al menos eso creí. Me llamaba todos los días, a veces 2 o 3 veces. Me traía comida porque yo apenas probaba bocado. Me acompañaba al invernadero para que no dejara morir mis plantas por el descuido que trae la tristeza. Se sentaba conmigo mientras yo regaba en silencio. Me sostenía la mano cuando me quebraba. Me decía las palabras exactas que yo necesitaba escuchar en cada momento. Me decía que Alejandro era un idiota, que yo merecía algo mejor, que el tiempo iba a acomodar todo como se acomodan las hojas después de una tormenta, que yo era fuerte, que yo tenía mi vivero y mis plantas y que eso era más de lo que mucha gente tiene en la vida. Y yo le creía, porque ¿por qué no iba a creerle a la persona que llevaba 25 años siendo mi hermana del alma? ¿Por qué iba a sospechar de la mano que me sostenía si no sabía que era la misma mano que me había empujado? Pasaron 6 meses y yo, Carolina, con el color volviendo lentamente a mis mejillas pecosas, el pelo castaño oscuro limpio y brillante otra vez recogido en una trenza práctica, vestida con una camisa de lino verde oliva y delantal de trabajo marrón. Las manos firmes otra vez, los ojos color miel recuperando poco a poco su brillo. Empecé a reconstruirme, despacio, como crece una planta después de una poda severa. Primero un brote tímido, después una hoja, después otra, hasta que un día te das cuenta de que la planta está más frondosa que antes de la poda. Me enfoqué en el vivero, que finalmente abrí con mis ahorros y con la herencia de mi abuela. Lo llamé raíces, porque sentía que necesitaba volver a las mías para poder seguir adelante. Y porque las raíces son lo que sostiene a una planta cuando el viento sopla fuerte,
Son la parte que nadie ve pero que determina si la planta sobrevive o se cae. El nombre también era un homenaje a mi abuela Elvira, cuya foto en blanco y negro, con su delantal floreado y una rosa en la mano, colgué detrás del mostrador del vivero, que siempre decía que para crecer hacia arriba primero hay que crecer hacia abajo, que los árboles más altos son los que tienen raíces más profundas, y que la gente que no conoce sus raíces es como una planta en agua. Puede vivir un tiempo pero nunca va a florecer de verdad. El día que abrí el vivero fue un jueves de septiembre, justo cuando empezaba la primavera, y recuerdo que amaneció con un cielo limpio y un sol tibio que entraba por la puerta, como si el clima mismo estuviera dándome la bienvenida. Puse un cartel de madera pintado a mano en la entrada que decía Raíces, Vivero Botánico, y debajo, en letra más chiquita, una frase de mi abuela: Donde hay tierra, hay esperanza. El vivero empezó siendo pequeño, apenas unas mesas de madera bajo un toldo con suculentas, cactus y algunas plantas de interior que yo misma propagaba. Pero fue creciendo porque yo, Carolina, ahora con el delantal de mezclilla lleno de bolsillos con herramientas, guantes de jardinería asomando del bolsillo trasero del jean, el pelo castaño recogido bajo un pañuelo de tela estampado con hojas. Le ponía toda la energía que antes le ponía a mi relación. Y resulta que esa energía era mucha. Aprendí a hacer kokedamas, que son esas esferas de musgo japonesas donde la planta crece sin maceta, suspendida en el aire como un pequeño planeta verde. Y resultaron ser un éxito de ventas porque la gente del pueblo nunca había visto nada igual. La técnica viene de Japón y consiste en envolver las raíces de la planta en una mezcla de tierra arcillosa y turba, luego cubrirla con musgo sphagnum y atarla con hilo de algodón o nylon. El resultado es una esfera verde que parece un objeto de otro mundo, algo entre una escultura y un ser vivo. Y la gente las colgaba en sus casas y me mandaba fotos que me llenaban de una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. También empecé a dar talleres de propagación de plantas, enseñándole a la gente cómo a partir de una sola hoja de suculenta podías generar una planta nueva. Y siempre usaba esa metáfora para hablar de la resiliencia. Si una hoja arrancada de su tallo puede echar raíces y convertirse en algo completamente nuevo, nosotros también podemos. El proceso de propagación es fascinante. Tomas una hoja sana, la dejas secar 1 o 2 días para que la herida cicatrice formando un callo. Después la colocas sobre tierra húmeda sin enterrarla y en unas semanas empiezan a salir raíces diminutas del extremo cortado. Y después aparece una roseta minúscula que va creciendo hasta convertirse en una planta adulta. Es un milagro en cámara lenta que nunca me cansé de presenciar y que usaba en mis talleres para recordarle a la gente que todo proceso de crecimiento empieza por una herida que necesita cicatrizar. Pero escucha esto, porque lo que viene es el momento que cambió todo, y necesito que prestes atención porque es importante. Lo que no sabía, lo que me iba a explotar en la cara como una maceta que se cae de un estante alto y se hace pedazos en el piso, era que mientras yo reconstruía mi vida planta por planta, hoja por hoja, raíz por raíz, Renata, con su cabello negro lacio ahora teñido con reflejos castaños, los ojos verde oscuro brillantes de una felicidad que yo no entendía de dónde venía, vestida con ropa nueva y más cara que la que solía usar, un perfume diferente al habitual, una sonrisa que se le escapaba cada vez que miraba el teléfono. Y Alejandro, más arreglado que nunca, con el cabello castaño claro peinado hacia atrás, la barba recortada con precisión, camisas nuevas que reemplazaban sus viejas cuadrillés, los ojos azul grisáceo evitando mirarme cada vez que nos cruzábamos en el pueblo. Llevaban meses juntos. No semanas, meses. Después descubrí, por gente del pueblo que finalmente se animó a contarme, que habían empezado su relación incluso antes de que él terminara conmigo. Lo cual significaba que todas esas tardes en las que ella venía a ayudarme al invernadero, todas esas cenas donde los tres nos juntábamos, todas esas llamadas telefónicas donde me decía que yo merecía algo mejor, ella ya lo estaba viendo a mis espaldas. La traición no fue solo que se enamorara de mi novio. La traición fue la actuación, la mentira sostenida durante meses, el teatro diario de fingir que todo estaba bien mientras a puertas cerradas se construían una vida juntos con los escombros de la mía. Me enteré de la peor forma posible, como siempre pasa con estas cosas.
porque el universo tiene esa costumbre cruel de entregarte las peores noticias cuando menos las esperas, en los momentos de mayor calma, cuando bajaste la guardia por completo, y de la boca de quien menos imaginas. Un sábado de noviembre, mientras yo, Carolina, con el delantal de trabajo manchado de sustrato, el pelo castaño oscuro recogido en una cola alta, las manos llenas de tierra negra y fibra de coco, sudor en la frente por el calor del mediodía. Estaba en el vivero preparando un pedido grande de helechos nido de ave para un hotel de la zona que quería decorar su lobby con plantas tropicales. Una clienta, una mujer rubia de mediana edad, con gafas de sol sobre la cabeza, vestido floreado veraniego y sandalias, cargando un bolso de mimbre, que no tenía idea de que estaba detonando una bomba, me dijo con toda la naturalidad del mundo: «Ay, Carolina, ¿ya viste las fotos de la boda de tu amiga Renata? Qué lindo que se casó con el veterinario. Hacen una pareja hermosa». Se me cayó el helecho de las manos. Literalmente. La maceta de barro se rompió en el piso y la tierra se desparramó por todas partes junto con las raíces expuestas del helecho. Y yo me quedé mirando esa planta en el suelo pensando que así me sentía yo exactamente. Arrancada de cuajo, expuesta, rota, con las raíces al aire sin poder procesar lo que acababa de escuchar. La clienta se dio cuenta de que algo no estaba bien por la expresión de mi cara y se fue murmurando disculpas. Y yo cerré el vivero 3 horas antes de lo normal, algo que no había hecho nunca. Ni siquiera el día que me dejó Alejandro, ni siquiera el día que murió mi abuela. Llegué a mi casa y lo primero que hice fue buscar en las redes sociales con las manos temblando tanto que me costaba escribir en el teclado. Ahí estaban las fotos, publicadas hacía apenas 2 días. Renata, radiante, con un vestido blanco de encaje con escote en V y mangas 3/4. El cabello negro lacio recogido en un moño bajo elegante, adornado con pequeñas flores blancas. Los ojos verde oscuro maquillados con sombra dorada y pestañas postizas. Labios carnosos pintados de un rojo suave. Un collar de perlas finas en el cuello. La piel clara resplandeciente bajo la luz dorada del atardecer. Con Alejandro, alto y erguido a su lado, con traje gris de corte entallado, camisa blanca sin corbata con el primer botón abierto, el cabello castaño claro peinado prolijo hacia atrás, barba perfectamente recortada, sus ojos azul grisáceo brillando con una sonrisa que yo conocía bien porque durante 5 años esa sonrisa había sido mía. Los dos tomados de la mano frente a un altar decorado con flores blancas en lo que parecía ser una ceremonia íntima en una estancia a las afueras del pueblo. Había fotos de la ceremonia, del brindis, del primer baile, de los invitados que eran personas que yo conocía y que al parecer habían decidido que mi humillación era un precio aceptable por un pedazo de torta y una copa de champán. Vi caras de compañeras del colegio, de vecinos del pueblo, de gente que me cruzaba en la calle y me saludaba como si nada, gente que sabía y que nunca me dijo una palabra. Y en ese momento entendí algo sobre la naturaleza humana que las plantas jamás me habrían enseñado, porque las plantas no son capaces de esa clase de crueldad colectiva que los seres humanos practicamos con tanta naturalidad. Scrolleé las fotos durante horas. Cada imagen era como una espina diferente clavándose en un lugar distinto. La foto de ellos cortando la torta me dolió en el estómago. La foto del brindis me dolió en la garganta. La foto del baile me dolió en las piernas como si ya no pudieran sostenerme. Me quedé horas mirando esas fotos, ampliando cada detalle con los dedos, buscando algo que me hiciera entender cómo habíamos llegado hasta ahí, como si en algún píxel escondido pudiera encontrar la explicación que me faltaba. Y entonces vi algo que me destruyó más que todo lo anterior junto, más que la traición, más que la mentira, más que los meses de engaño. El ramo de novia de Renata estaba hecho con jazmines del Cabo, los mismos jazmines del Cabo que yo cultivaba en mi invernadero con un cariño casi maternal. Los mismos jazmines que ella había visto plantar el día después de mi ruptura, cuando yo, Carolina, de rodillas en la tierra con los ojos hinchados de llorar, el pelo castaño oscuro pegado a la cara por las lágrimas y el sudor, estaba con los ojos hinchados de llorar y las rodillas hundidas en la tierra del jardín, y ella me sostenía el plantín mientras yo hacía el pozo. Los mismos jazmines que perfumaban la ventana de mi cuarto cada noche como recordatorio de que el dolor puede transformarse en algo hermoso.
Verlos en su ramo fue como si me clavaran una espina directamente en el centro del pecho, una espina de rosal de esas que se rompen dentro de la piel y que no puedes sacarte por más que lo intentes. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el invernadero rodeada de mis plantas, en silencio, con una taza de té de manzanilla que se fue enfriando entre mis manos, escuchando el goteo del sistema de riego automático que sonaba como un reloj marcando el paso de un tiempo que ya no me pertenecía. Las plantas a mi alrededor seguían respirando en la oscuridad, absorbiendo dióxido de carbono, liberando oxígeno, haciendo fotosíntesis aunque no hubiera luz, porque algunas plantas tienen esa capacidad increíble de seguir procesando energía incluso en las condiciones más adversas. Y esa noche me aferré a esa idea como a un salvavidas. Pensé en mil cosas, en llamarla y gritarle todo lo que estaba sintiendo, en ir a su casa y hacer una escena delante de Alejandro, en publicar algo en las redes para que todo el mundo supiera la clase de persona que era, en escribirle un mensaje de 100 párrafos detallando cada forma en la que me había roto el corazón. Pero no hice ninguna de esas cosas. En cambio, hice algo que solo puede entender alguien que ha encontrado en las plantas la paz que los seres humanos a veces no pueden darte. Alguien que sabe que la respuesta más poderosa no siempre es la más ruidosa. A la mañana siguiente me levanté con los ojos secos porque ya no me quedaban lágrimas. Me lavé la cara con agua fría, me puse la ropa de trabajo y empecé a preparar un paquete. Seleccioné con cuidado una de mis mejores coquedamas, una esfera perfecta de musgo con un potos dorado en el centro. Esa planta que tiene hojas en forma de corazón con manchas amarillas que parecen pintadas con acuarela. Elegí el potos por una razón específica. Es una de las plantas más resistentes que existen, casi imposible de matar. Se adapta a cualquier condición. Sobrevive con poca luz, con poca agua, con poco cuidado, en rincones olvidados donde cualquier otra planta se marchitaría, y aún así sigue creciendo, sacando hojas nuevas, buscando hacia dónde trepar. Pero también elegí el potos porque, a pesar de toda su resistencia, es una planta que crece suspendida, que necesita trepar por algo para sostenerse, y si no encuentra un soporte sus tallos caen hacia abajo sin dirección, hermosos pero sin rumbo. Junto a la coquedama puse una tarjeta de papel reciclado que yo misma hacía con hojas secas y pétalos prensados, y me senté a escribir. Y esto es lo que escribí, palabra por palabra. Y te pido que prestes mucha atención porque estas palabras las pensé durante toda la noche mientras mis plantas respiraban a mi alrededor. Renata, me enteré de todo. No por ti, claro, sino por una clienta del vivero que me lo dijo sin saber que me estaba destrozando el corazón. No voy a llamarte para pedirte explicaciones porque las explicaciones no cambian los hechos. Igual que regar una planta muerta no la devuelve a la vida. Te mando esta coquedama porque es una planta que sobrevive sin tierra, suspendida en el aire, sin base, sin raíces en un lugar fijo. Me parece que representa bien lo que construiste. Algo que puede parecer bonito por fuera, pero que no tiene dónde sostenerse cuando venga la tormenta. Vi tu ramo de novia. Vi los jazmines del cabo. Eso fue lo que más me dolió, que usaras para tu felicidad la misma planta que yo planté con mis lágrimas. Pero supongo que así funciona la naturaleza. Las flores no eligen quién las corta ni para qué las usan. Yo, en cambio, elegí ser como el jazmín del cabo que planté el día que Alejandro se fue, con raíces profundas, que florece en su propio tiempo y que convierte el dolor en perfume. No te deseo nada malo, pero tampoco voy a fingir que no me rompiste el corazón. Esta es la última planta que vas a recibir de mí. Carolina. Envié el paquete con un servicio de mensajería y no esperé respuesta. Me fui al vivero. Abrí como todos los días. Atendí a los clientes con la mejor sonrisa que pude armar. Vendí 3 coquedamas y un paquete de semillas de albahaca. Y a nadie le conté lo que estaba pasando por dentro, porque hay dolores que son como las raíces pivotantes de los árboles. Van tan profundo que desde la superficie es imposible adivinar su magnitud. Pero la respuesta llegó, y no de la forma que imaginaba. 3 días después, un miércoles a las 4 de la tarde, Renata, con los ojos verde oscuro hinchados y enrojecidos de tanto llorar, sin maquillaje, el cabello negro lacio despeinado y sin alisar cayéndole desordenado por los hombros, vestida con un simple buzo gris arrugado y pantalón de jogging negro, zapatillas sin medias, la piel clara pálida como si no hubiera dormido en días,
ojeras moradas marcándole la cara, los labios carnosos resecos y sin pintar, apareció en la puerta del vivero. Tenía la coquedama en las manos sostenida con un cuidado que me pareció casi irónico viniendo de alguien que había tratado nuestra amistad con tan poco cuidado. Y la tarjeta arrugada de tanto leerla, con los bordes doblados y marcas de humedad que podían ser agua o lágrimas. Me miró desde la puerta y abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Literalmente se quedó muda en la puerta de mi vivero, rodeada de las plantas que durante años le habían dado la excusa perfecta para acercarse a mi vida y traicionarme en silencio. Rodeada de los helechos que ella me había ayudado a colgar del techo y de las suculentas que habíamos propagado juntas en tardes que yo recordaba con cariño y que ahora estaban manchadas por la mentira. Yo, Carolina, de pie detrás del mostrador de madera rústica, con el pelo castaño oscuro recogido en una trenza gruesa que me caía por el hombro derecho, el delantal de mezclilla sobre una camiseta verde musgo, los ojos color miel fijos en ella con una calma que me sorprendió a mí misma, las manos firmes sosteniendo una begonia rex que estaba etiquetando. La miré desde detrás del mostrador donde estaba etiquetando unas begonias rex, esas plantas de hojas espirales con patrones increíbles de plata, rosa y verde oscuro que parecen pintadas a mano por un artista que se tomó demasiado tiempo en cada detalle. Y le dije con una calma que no era frialdad, sino la serenidad de alguien que ya procesó lo peor y salió del otro lado. No tienes que decir nada, Renata. Las plantas me enseñaron que hay cosas que no necesitan palabras para entenderse. Un árbol no le explica al hacha por qué le duele. Ella empezó a llorar, un llanto silencioso que le sacudía los hombros. Y yo sentí algo que no esperaba. No sentí rabia. No sentí satisfacción por verla sufrir. No sentí ese placer vengativo que las películas te hacen creer que deberías sentir en un momento así. Sentí tristeza, una tristeza profunda y limpia como la tierra después de la lluvia, una tristeza que no tenía filo ni veneno. Tristeza por la amistad que fue, y ya no era. Tristeza por los 25 años compartidos que ahora tenían un sabor diferente, porque ya no podía recordar un solo momento sin preguntarme si ella ya estaba planeando su traición. Tristeza por la confianza que había muerto y que, como ciertas semillas tropicales, necesita condiciones muy específicas para germinar. Temperatura justa, humedad precisa, suelo correcto. Y una vez que se pierde es casi imposible de recuperar porque el daño no está en la superficie, sino en lo más profundo del sustrato. Renata, con las lágrimas cayéndole por las mejillas pálidas, el labio inferior temblándole, la coquedama apretada contra el pecho como si fuera lo último que le quedaba de nuestra amistad, se fue sin decir una palabra. Se dio la vuelta con la coquedama todavía en las manos y se fue caminando despacio por la vereda del pueblo. Y yo me quedé ahí, de pie en mi vivero, rodeada de cientos de plantas que seguían creciendo a pesar de todo, indiferentes al drama humano que acababa de suceder entre sus hojas, concentradas únicamente en lo que saben hacer: buscar la luz, extender las raíces, florecer cuando les toca y descansar cuando no. Me quedé ahí un rato largo, en silencio, escuchando los sonidos del vivero, el zumbido de una abeja que visitaba las flores de lavanda, el crujido de una hoja seca que pisé sin querer, el goteo distante del riego. Y pensé en algo que mi abuela Elvira, con sus manos nudosas podando un rosal viejo, el delantal floreado cubierto de pétalos caídos, la voz suave pero firme, me había dicho una vez mientras podábamos un rosal viejo que tenía ramas secas y enfermas. Carolina, no llores por las ramas que cortas, celebra las que quedan, porque esas son las que van a dar las rosas más lindas. En ese momento, cuando yo tenía 10 años y las manos raspadas por las espinas, no entendí lo que quería decirme. Pero ahí, de pie en mi vivero después de ver a Renata irse sin palabras, lo entendí perfectamente. Algunas ramas hay que cortarlas, no por crueldad, sino por supervivencia, porque si dejas que una rama enferma siga conectada al tronco, la enfermedad se expande y termina matando al árbol entero. Renata era una rama que yo necesitaba cortar para poder seguir creciendo, y aunque dolía como duele toda poda, sabía que era necesario. Y esa fue la lección más importante que saqué de toda esta experiencia. Una lección que no me la dio un libro, ni un terapeuta, ni una charla motivacional.
Me la dieron las plantas. Las mismas plantas que me acompañaron en cada momento de esta historia. Y quiero compartirla contigo porque creo que puede servirte sin importar en qué momento de tu vida estés. Las plantas no guardan rencor. Si una tormenta les rompe una rama, no se pasan meses recordando la tormenta ni se marchitan de rabia. Simplemente redirigen su energía hacia las ramas que quedan y siguen creciendo hacia arriba, hacia la luz, hacia el futuro. Si alguien las trasplanta a una maceta que no les queda, no se debilitan por orgullo ni se niegan a adaptarse. Modifican la dirección de sus raíces, exploran el nuevo espacio y buscan la manera de sobrevivir con lo que tienen. Si les cortas un esqueje, si les arrancas una parte que era suya, no se concentran en la parte que perdieron. Sellan la herida con resina o con callo y brotan por otro lado. A veces con más fuerza que antes, porque la poda estimula el crecimiento de brotes laterales que estaban dormidos esperando su oportunidad. Yo decidí ser como mis plantas. Decidí no gastar mi energía en odiar a Renata ni en desearle mal a Alejandro, porque el odio es como un parásito, como esas cochinillas que se pegan a los tallos y les chupan la savia hasta dejar la planta débil y sin color. Destruye al que lo carga, no al que lo causó. El rencor es como un hongo que crece en la oscuridad y se alimenta de la humedad del dolor. Y si lo dejas crecer, termina pudriendo todo el sistema radicular hasta que la planta que alguna vez fue fuerte no puede sostenerse sola. En cambio, redirigí toda esa energía hacia lo que me hacía crecer, hacia lo que me daba vida, hacia lo que yo podía controlar. Amplié el vivero, derribé una pared lateral para duplicar el espacio y sumé una sección de plantas medicinales y aromáticas porque siempre me había interesado la herbolaria y nunca me había animado a explorarla en serio. Aprendí sobre las propiedades del romero para la memoria y la concentración. Descubrí que si frotas una ramita de romero entre los dedos y aspiras su aroma, el cerebro se activa de una forma que mejora la retención de información. Investigué sobre la lavanda y su capacidad para reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, simplemente con su aroma, algo que los perfumistas saben desde hace siglos, pero que la neurociencia recién está empezando a confirmar. Me fascinó el aloe vera y sus más de 200 compuestos activos que hacen que su gel sea efectivo para tratar desde quemaduras hasta problemas digestivos. Y empecé a preparar geles caseros que vendía en el vivero con instrucciones detalladas de uso. Y sobre todo me enamoré de la manzanilla, esa planta humilde que crece casi en cualquier parte y que tiene propiedades antiinflamatorias, digestivas y calmantes que la convierten en una de las plantas medicinales más versátiles que existen. Empecé a ofrecer talleres donde combinaba botánica con bienestar emocional, talleres donde la gente venía a aprender sobre plantas y se iba con herramientas para manejar el estrés, la ansiedad y el duelo. Les enseñaba que el acto de meter las manos en la tierra, de sentir la humedad del sustrato entre los dedos, de cuidar algo vivo que depende de ti, de esperar con paciencia a que un brote se convierta en hoja y la hoja en flor, tiene un efecto terapéutico que la ciencia ha empezado a validar con estudios que muestran que la jardinería reduce significativamente los niveles de ansiedad y depresión. Y que mi abuela Elvira sabía desde siempre sin necesidad de estudios, papers académicos ni laboratorios. Pasaron los meses y el vivero Raíces se convirtió en un referente en la zona. La gente venía de pueblos vecinos a comprar plantas y a asistir a los talleres. Y las redes sociales del vivero empezaron a crecer con fotos de las coquedamas y videos de los procesos de propagación que la gente compartía con entusiasmo. Yo, Carolina, ahora con la piel bronceada por las horas al sol, el pelo castaño oscuro con reflejos cobrizos naturales cayéndole en ondas sueltas por la espalda, los ojos color miel brillantes y llenos de una energía nueva, vestida con una camisa de lino blanca arremangada y un delantal de cuero marrón grabado con el logo de Raíces, las manos fuertes y seguras moviendo macetas con la destreza de quien lleva años hablándole a la tierra. Empecé a sentir algo que hacía mucho no sentía. Orgullo. No el orgullo arrogante que te aleja de los demás, sino ese orgullo tranquilo y cálido que viene de saber que construiste algo valioso con tus propias manos, con tu propio esfuerzo, desde tus propias raíces, algo que nadie te puede quitar porque es tan tuyo como tu propia sombra. Un día, una señora mayor, doña Carmen, de cabello canoso cortado a la altura de las orejas, lentes redondos de marco dorado que le resbalaban por la nariz, arrugas finas alrededor de unos ojos castaños vivaces, vestida con una blusa estampada de flores violetas y pantalón beige de lino,
un bolso tejido a crochet colgado del brazo y zapatos bajos de cuero, que se había vuelto clienta habitual, que venía todas las semanas a comprar una planta nueva para lo que ella llamaba su selva interior. Me dijo algo que se me grabó para siempre. Carolina, tu vivero no vende plantas, vende esperanza. Cada vez que alguien se lleva una maceta de aquí, se lleva la prueba de que las cosas pueden crecer incluso en los lugares más difíciles. Eso me hizo llorar, pero por primera vez en mucho tiempo lloré de alegría. Un llanto liviano y limpio que no dolía, sino que aliviaba. Y descubrí que las lágrimas de alegría riegan el alma igual que la lluvia riega la tierra, con esa generosidad silenciosa que no pide nada a cambio y que deja todo más verde y más vivo. Nunca volví a hablar con Renata. Me llegaron rumores a través de la red invisible de información que funciona en los pueblos chicos, donde todos saben todo, y las noticias viajan más rápido que el viento, de que su matrimonio con Alejandro tuvo problemas desde el principio, que la confianza entre ellos era frágil como una planta de interior exigente que necesita condiciones perfectas para sobrevivir. Humedad exacta, temperatura controlada, luz indirecta sin corrientes de aire, y que al menor descuido se marchita sin remedio. Dicen que él empezó a llegar tarde, que ella encontró mensajes que no debería haber encontrado, y que la desconfianza se instaló entre ellos como un hongo en las raíces que no puedes ver hasta que la planta empieza a caerse. No me alegré ni me entristeció saber eso. Simplemente lo registré y seguí adelante, como hacen los árboles con las estaciones, sin juzgarlas, sin resistirlas, sin desear que el invierno sea primavera, ni que la primavera sea verano, simplemente dejándolas pasar y adaptándose a lo que cada una trae. Lo que sí hice fue algo que cambió mi perspectiva para siempre, y que quiero contarte porque creo que es la parte más valiosa de toda esta historia. La parte que hace que todo lo anterior haya valido la pena contarlo. Un año después de todo lo que pasó, exactamente un año después de aquel sábado de noviembre en el que la clienta me destruyó el mundo con una frase casual, planté un árbol. No cualquier árbol. No un árbol rápido ni fácil, ni que diera resultados inmediatos. Planté un lapacho rosado, que es un árbol nativo de Sudamérica que puede tardar hasta 10 años en dar su primera floración. 10 años de crecimiento silencioso, de raíces profundizando, de tronco ensanchando, de ramas extendiéndose, sin una sola flor que muestre que todo ese esfuerzo invisible está dando frutos. El lapacho es un árbol que requiere una paciencia enorme de parte de quien lo planta, porque durante años lo único que ves es madera y hojas, temporada tras temporada. Y hay momentos en los que te preguntas si alguna vez va a florecer, o si simplemente te equivocaste de árbol, si debiste haber plantado algo más rápido, algo que te diera resultados inmediatos, algo que te recompensara por tu esfuerzo sin hacerte esperar tanto. Pero la espera es parte del proceso, y el proceso es lo que hace que la floración sea tan espectacular cuando finalmente llega. Pero cuando finalmente florece, y esto es lo increíble, lo hace de una manera tan espectacular que la gente se detiene en la calle solo para mirarlo. Se llena completamente de flores rosadas, tantas que a veces no puedes ver las hojas debajo, y durante unas semanas parece un árbol sacado de un cuento de hadas. Una explosión de color en medio del paisaje cotidiano que te recuerda que las cosas más hermosas son las que más tiempo tardan en llegar. Lo planté en la entrada del vivero, en un lugar donde todos pudieran verlo al pasar, y le puse una placa pequeña de madera que decía, plantado en honor a todo lo que tuve que perder para encontrar lo que realmente importa. Cada vez que lo miro recuerdo que las mejores cosas de la vida se toman su tiempo. Que la paciencia no es pasividad, sino una forma activa de confiar en el proceso. Que los resultados que valen la pena no se miden en días ni en semanas, sino en temporadas y en años. Y que no hay traición, por profunda que sea, que pueda detener a alguien que decidió seguir creciendo. Hoy, mientras grabo esto, el lapacho todavía no ha florecido, pero sus ramas son fuertes. Su tronco es firme y ancho. Su corteza es rugosa como la piel de alguien que ha vivido mucho. Sus raíces van tan profundo que ya ni el peor temporal podría arrancarlo. Y yo, Carolina, de pie frente al lapacho con el sol de la tarde iluminándome el pelo castaño oscuro con reflejos dorados, los ojos color miel mirando hacia arriba entre las ramas, la piel morena clara brillando con el calor,
El delantal de cuero con el logo de raíces atado a la cintura. Una mano apoyada en el tronco rugoso del árbol con la familiaridad de quien toca a un viejo amigo. Sé con la certeza que da haber sobrevivido lo peor, con la certeza que da haber plantado en medio del dolor y haber visto crecer algo hermoso donde antes solo había tierra vacía, que algún día ese lapacho va a llenarse de flores rosadas que se van a ver desde la otra punta del pueblo. Y ese día no voy a pensar en Renata ni en Alejandro. Voy a pensar en mi abuela Elvira, con su sonrisa de arrugas profundas, su delantal floreado y su jardín eterno, que me enseñó que las plantas nunca mienten, que la tierra siempre es honesta y que la mejor venganza contra quienes te arrancan de raíz es florecer donde ellos juraron que no podrías. Aprendí que la vida es exactamente como un jardín. No puedes controlar el clima, no puedes evitar las plagas, no puedes impedir que alguien entre y arranque lo que plantaste con tanto amor y dedicación. Pero sí puedes elegir seguir sembrando, seguir regando, seguir abonando la tierra con esperanza, seguir confiando en que la próxima cosecha va a ser mejor que la anterior. Y eso es lo que hago cada día cuando abro las puertas de raíces a las 7 de la mañana, cuando el pueblo todavía está dormido y las calles están vacías, y el olor a tierra húmeda me recibe como un abrazo que nunca falla, como el abrazo más leal que he conocido, más leal que cualquier amiga, más leal que cualquier pareja. Un abrazo de tierra y de verde y de vida que está ahí siempre, sin condiciones, sin traiciones, sin letras chicas. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo con esta historia. No importa quién te haya traicionado, no importa cuántas veces te hayan arrancado de tu lugar, no importa cuántas tormentas te hayan doblado o cuántas heladas te hayan quemado los brotes, siempre puedes volver a echar raíces. Siempre. Porque si una hoja suelta tirada en la tierra puede convertirse en una planta entera, si una semilla olvidada en un rincón puede germinar y romper el asfalto con la fuerza de su crecimiento, imagínate lo que puedes hacer tú. Que tienes corazón, que tienes memoria, que tienes la capacidad de elegir hacia dónde crecer y la libertad de decidir qué clase de jardín quieres construir con lo que te queda. Así que si llegaste hasta aquí, si esta historia te tocó, aunque sea un poquito, si alguna frase se te quedó dando vueltas en la cabeza como una semilla que todavía no encontró dónde caer, te voy a pedir algo. Y te lo pido de corazón porque siento que después de compartir todo esto contigo, ya no somos desconocidos. La próxima vez que veas una planta, cualquier planta, aunque sea un yuyo humilde creciendo en la grieta de una vereda rota, deténete un segundo y mírala bien. Esa planta no eligió dónde nacer, no eligió las condiciones que le tocaron. No tuvo a nadie que le preparara la tierra, ni que la protegiera del sol, ni que la regara los domingos. Y sin embargo ahí está, creciendo, verde, viva, insistiendo en existir contra toda lógica, empujando el cemento con la paciencia de quien sabe que el tiempo siempre está de su lado. Si esa planta puede, vos también podés. Y si querés acompañarme en este camino donde las historias se mezclan con las plantas y las lecciones de vida crecen como brotes después de la lluvia, suscríbete al canal. Déjame un comentario contándome qué planta te representa y por qué. Y compartí este video con esa persona que necesita recordar que siempre, siempre, se puede volver a florecer. Porque cada vez que compartís una historia como esta, estás plantando una semilla en alguien más. Y nunca sabes qué tan grande puede llegar a crecer esa semilla, ni en qué momento del camino esa persona va a necesitar exactamente estas palabras para seguir adelante. Yo soy Carolina. Tengo 32 años. Tengo un vivero que se llama Raíces. Tengo un lapacho que todavía no floreció. Tengo las manos llenas de tierra y el corazón lleno de cicatrices que ya no duelen porque aprendí a convertirlas en abono. Y si me preguntan qué fue lo mejor que me pasó en la vida, no voy a decir Alejandro, no voy a decir Renata, voy a decir el día que entendí que yo no necesitaba a nadie que me sostuviera, porque mis raíces ya eran lo suficientemente profundas para sostenerme sola. Y esta noche, cuando cierre el vivero y pase al lado del lapacho camino a casa, le voy a apoyar la mano en el tronco como hago todas las noches, y le voy a decir lo mismo que me digo a mí misma cada vez que el pasado intenta volver. Seguimos creciendo, vos y yo. Seguimos creciendo.